Hoy hay alrededor de 194.400 especies conocidas por el hombre que habitan los océanos del mundo. Sin embargo, esto es solo una pequeña parte, menos del 10% de las especies estimadas de la fauna oceánica. Los científicos aún no han descubierto el resto de las especies desconocidas, sin embargo, es poco probable que tengan tiempo para hacer esto. De hecho, en algún momento de los próximos 100 años, es posible que no queden organismos vivos en los océanos. ¿Por qué va a pasar esto? ¿Qué pasará con el océano en 50 o 100 años y cómo afectará a la humanidad? En los últimos años, las señales de alarma han comenzado a llegar desde todo el planeta. En 2014, los científicos descubrieron que en el Océano Pacífico en la costa de América del Norte, el número de leones marinos ha aumentado dramáticamente. A primera vista, esto puede parecer una buena noticia, dado que el número de animales ha aumentado. Esto debe significar que las condiciones en el océano se han vuelto más favorables para la vida. Sin embargo, en realidad las cosas son bastante diferentes. Para averiguar qué está pasando, un grupo de investigadores dirigido por Karina Acevedo Whitehouse de la Universidad Autónoma de Querétaro, México, y el Centro de Mamíferos Marinos de Sausalito, California, decidió estudiar la descendencia de los leones marinos en 2014 y compararlos con las crías de otros periodos más favorables. Al final, resultó que los cachorros nacidos en 2014 estaban en una forma física terrible. Su glucosa en sangre era catastróficamente baja. En pocas palabras, los cachorros estaban demacrados. La razón es que las leonas marinas no pudieron encontrar suficientes presas para alimentar a sus cachorros. Debido a la desaparición de peces durante una gran distancia, los leones marinos gastaron mucha energía tratando de encontrar comida y estaban muy exhaustos. Tales cambios fueron el resultado de un evento que ocurrió en el invierno de 2013. En ese momento, cerca de las costas de Alaska, los investigadores registraron una sección de agua con una temperatura más alta de lo normal para el periodo de invierno, alrededor de 2 a 5 grados Celsius o 3.6 a 9 grados Fahrenheit por encima del nivel histórico promedio. Una burbuja de agua tibia se formó en el océano y luego se expandió y llegó a la costa en California en 2014 y luego se dirigió a México. La temperatura dentro de la burbuja fue en promedio de 6 grados Celsius o 10.8 Fahrenheit por encima de lo normal. El agua a una temperatura tan alta causó la floración de microalgas tóxicas, lo que condujo al envenenamiento del océano, la muerte del plancton y otras criaturas del océano. Por lo tanto, los leones marinos simplemente migraron a tierra para salvarse, pero muchos finalmente murieron de hambre. Los científicos llamaron a esta misteriosa burbuja de agua tibia Gota. Permaneció hasta 2016, pero no fue más que una ola de calor. Los científicos observan cada vez más ondas térmicas similares en los océanos que causan consecuencias negativas similares a las descritas aquí. Aunque los investigadores creían que este era un fenómeno temporal, en 2019 una nueva ola de calor barrió el Océano Pacífico y obligó a los peces a acercarse a la costa. Debido al calentamiento, los cangrejos y moluscos comenzaron a morir en grandes cantidades, y estos animales son eslabones importantes en la cadena alimenticia, por lo tanto su extinción puede crear una reacción en cadena que conduzca a reducciones masivas en el número de otras especies. Los cambios de temperatura también han contribuido a la muerte de una gran cantidad de criaturas vivientes en el Océano Atlántico. El aumento de la temperatura contribuyó a la floración del sargazo, algas que ha ocupado casi toda la franja del Océano Atlántico desde la costa de África Occidental hasta el Golfo de México. La longitud total de este cinturón de algas es de aproximadamente 8.850 kilómetros o 5.500 millas, y la masa es de aproximadamente 20 millones de toneladas. Para muchos animales, el sargazo puede ser una fuente de alimento e incluso refugio, pero en este caso hay demasiadas algas. Una cantidad tan grande de alga evita que las especies marinas se muevan y respiren. Los racimos podridos de sargazo se hunden hasta el fondo y conducen a la muerte de los arrecifes de coral, y también se convierten en alimento para las bacterias que absorben el oxígeno del océano. Como resultado, se forman regiones enteras de agua empobrecida en oxígeno, inadecuada para la vida. En el otro lado del planeta, en el Océano Índico, la temperatura del agua también aumentó 1.2 grados Celsius o 2.16 Fahrenheit. Esto ha llevado a una reducción en el fitoplancton de aproximadamente el 20%.
El fitoplancton es la principal fuente de alimento para la mayoría de los animales en el Océano Índico y el eslabón más básico en la cadena alimenticia. Además, produce oxígeno, por lo que su reducción también conducirá al hecho de que todos los seres vivos comiencen a carecer de oxígeno. Me gustaría creer que al menos el Océano Ártico, el cuerpo de agua más frío del planeta, sería un refugio para aquellos que logren sobrevivir. Pero desafortunadamente, incluso esta parte de nuestros océanos está condenada. El agua debajo del hielo del Océano Ártico es el hogar de una gran cantidad de organismos vivos. Esto es especialmente cierto para el plancton, sobre el cual se construye la base misma de la vida. El hielo en sí es un coto de caza de osos polares y focas. Sin embargo, debido al hecho de que la temperatura aquí aumentó en promedio de 2 a 4 grados Celsius o 3.6 a 7.2 Fahrenheit, se han perdido alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados de hielo o 772.204 millas cuadradas en los últimos 40 años, lo que ha conducido a una reducción en el número de organismos vivos. Pero lo peor es que parece que la tendencia de aumentar la temperatura del agua en el océano continuará. Si el océano se calienta nuevamente entre 1 a 2 grados Celsius o 1.8 o 3.6 Fahrenheit, los arrecifes de coral comenzarán a desaparecer. Incluso si ahora detuviéramos milagrosamente el calentamiento del océano, el proceso de extinción de los arrecifes de coral ya ha comenzado. Se estima que para 2050 el 90% de los arrecifes morirán. Como resultados, las algas que vivían en los corales y producían oxígeno también comenzarán a extinguirse, y una cuarta parte de todas las especies de peces perderán su hábitat, lo que probablemente conducirá a la extinción de todas las demás criaturas vivientes. Vale la pena señalar que la raíz de todos estos problemas se encuentran fuera del océano. En los últimos 100 años, los científicos han registrado un patrón de aumento en la temperatura promedio de los océanos, junto con un aumento en el dióxido de carbono en sus aguas. Una de las razones de la gran cantidad de dióxido de carbono en el océano es la muerte masiva de los arrecifes de coral y sus algas. Sin embargo, esto todavía no es suficiente para conducir al cambio global. La cantidad más significativa de dióxido de carbono ingresa al océano desde la Tierra y el aire. El exceso de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra es el resultado de nuestro uso de combustibles fósiles. En términos generales, cuanto más la humanidad produce riqueza material para sí misma, más enriquece la atmósfera con dióxido de carbono y aumenta el efecto invernadero. Y los océanos del mundo, mientras tanto, proporcionan a la humanidad una función importante. Alrededor del 25% del dióxido de carbono emitido por las fábricas, transporte y otros contaminantes se disuelven en sus aguas. Además, alrededor del 90% del exceso de calor que el dióxido de carbono genera en la atmósfera también es absorbido por el océano. Esto reduce la temperatura global en la atmósfera, pero al mismo tiempo calienta significativamente el océano. Además, un alto contenido de dióxido de carbono oxida el agua. Estos dos factores conducen a la destrucción de ecosistemas enteros, lo que a su vez provoca una emisión aún mayor de dióxido de carbono. En algún momento el océano se calentará y se oxidará a un nivel en el que será bastante difícil para el océano disolver dióxido de carbono, lo que conducirá a un aumento en el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera. Y esto a su vez puede resultar en un final fatal para todos nosotros. El hecho es que hoy el 50% del oxígeno producido ingresa a la atmósfera desde los océanos. Por lo tanto, cuando toda la vida en los 4 océanos perezca, el aire en la Tierra también se volverá inadecuado para la vida con el tiempo. Como resultado, la humanidad morirá. A menos que, por supuesto, se mude a otro planeta. Además, la contaminación plástica a gran escala está contribuyendo al daño de nuestros océanos. Incluso se formó una isla entera de plástico en el Océano Pacífico, entre la costa de América del Norte y Japón. Sus dimensiones son increíbles, porque la isla de plástico es 3 veces más grande que la superficie terrestre de Francia. La masa total de todos estos desechos en los océanos alcanza aproximadamente 79.000 toneladas, pero lo peor es que para 2050 su tamaño se triplicará. El plástico que se descompone lentamente bajo el sol es muy tóxico para la mayoría de las criaturas marinas, por lo que la destrucción de la vida en el océano junto con el calentamiento global parece acelerarse. Si bien todavía hay un poco de tiempo, debemos encontrar una manera de prevenir una catástrofe planetaria. Los investigadores tienen varias opciones para combatir el cambio climático en su arsenal.
pero cubriré cuán seguros son y si vale la pena luchar en algunos de los próximos temas. Escribe en los comentarios con hashtag #StopGlobalWarming si te preocupa este problema. Si te gustó mi video, asegúrate de hacer clic en me gusta, suscribirte al canal, hacer clic en la campana para no perderte las notificaciones de nuevos videos e invitar a tus amigos, porque siempre es más interesante discutir estos fascinantes temas juntos.